Queremos dar inicio a la segunda parte. Recuérdense que esta es la segunda parte de la serie sobre la Navidad. Estamos comenzando hablando de las contaminaciones del templo de Dios. Así como en aquel tiempo, en el antiguo pacto, cuando el tiempo de la relación de Dios con Israel, este pueblo cayó en tremendas abominaciones contra Dios. Abominaciones, aquello que le causa a Dios asco, que le causa repugnación. Cuando nosotros como iglesia de Cristo hoy metemos a la iglesia prácticas que no son cristianas, que no son bíblicas, al contrario, que Dios las rechaza, esas prácticas que Dios nos ha prohibido a nosotros. En ese momento, cuando nosotros caemos en ese tipo de prácticas, también estamos haciendo abominación al templo de Dios. Alguien podría decirnos: pero hermano, el templo de Dios ya no es no es la estructura física. Sí, es cierto. El templo de Dios hoy somos nosotros. Pero aunque somos nosotros el templo de Dios, todos nos unimos, nos juntamos para celebrar al Señor, nuestro culto, en un lugar físico, en un lugar donde podemos tener una comunión más íntima. No es lo mismo reunirnos en un parque, reunirnos en un salón de juegos, en un salón comunal donde la gente llega y hay por allá unos jugando bingo, otros por allá fumando cigarro y otros por aquí haciendo un culto a Dios. Eso no se podría. Entonces eso hace que nosotros designemos un lugar donde nos reunimos, y ese lugar oramos por él, lo bendecimos y reconocemos que es ese lugar en el cual nos vamos a juntar para poder tener una relación con Dios. Es exactamente como cuando alguien se une en matrimonio. Cuando alguien se une en matrimonio, no tiene relaciones sexuales en cualquier esquina. Imagínese usted dos casados teniendo la luna de miel ahí en una banca del parque. No. Y algunos que tienen poquito dinero, pues se van a un hotel y se pasan ese tiempo bonito ahí, pero después de 3 días van para la casa, porque si no se les va todo el dinero que les va a servir para las ollas y las frideras. Entonces, al final de cuentas, ellos buscan un lugar. Hay muchos que lo hacen en la casa de sus padres, hay otros que lo hacen ya tienen su casa, pero aún otros deciden mejor alquilar, rentar en un lugar como una cuartería, y cuando llegan a ese cuartito, aunque sea un cuartito pequeñito donde solo cabe la cama, la mesita y quizás la estufita pequeña de un quemador para poder hacer su comidita, esa parejita que está comenzando, ahí llega ese cuartito y ahí lo ven como ese es el lugar donde ellos van a ser felices, por lo menos los primeros días, porque ya los días ya no son tan felices, pero allí es el lugar donde la muchacha le puede decir: óyeme, pero tú me dijiste que tenías dinero y que me ibas a llevar a una gran mansión que tenías, y ahora mira el cuarto que me has traído. Y dice: mi amor, hasta aquí me alcanzó la plática. Entonces este es el nidito de amor, y aquí es donde usted y yo vamos a vivir felices para siempre. ¿Y qué termina haciendo la muchacha? Diciendo: bueno, está bien. Entonces, mire, la muchacha recién casada ya empieza a poner una cortinita, a ponerle, a barrerla, a limpiarla, a lavarla, ya le pone un florero por aquí, le pone por allá un cuadrito de no sé qué, y empieza a adornarlo, lo empieza a poner bonito. ¿Por qué? Porque ese es el lugar
que junto a su esposo decidieron tomar como lugar donde se iban a tener sus encuentros. Ellos no andan haciendo las cosas allá en la calle. Ese cuartito, si el muchacho llega medio calenturiento en la tarde y ya desde la pulpería la quiere ir besando, ¿qué le dice ella? Ay, las esposas sabrán más de esto. Le dice: aguantate que lleguemos al cuartito. ¿Por qué? Porque ese es el lugar, hermano, que escogieron. Entonces igual es esto el lugar. Entonces ese lugar donde allí llegaron los dos y dijeron: este es nuestro hogar. Ese lugar lo tienen que respetar ambos. Ese hombre, si quiere tener una aventura, que ojalá no la tenga, pero si la tuviera, tiene que irla a tener allá debajo del puente. Tiene que tenerla debajo de un palo, adentro de un cerco, adentro del carro, en un motel, en cualquier lado. Pero ¿cómo se sentiría una esposa que a los 3 meses de que le dijo: este es nuestro nidito de amor, viene con otra de allá, de la manito, y le dice: vieja, fíjate que hacete un lado o hacete para el rincón, porque tengo que también traer a esta otra? No, hombre, yo le aseguro que le pone agua caliente. ¿O no, señoras esposas? ¿O se harían para el rincón ustedes? ¿Va que nadie dice amén? Agua caliente es poco, dice Suyi. El libro de Efesios capítulo 5 dice lo siguiente. Vamos a iniciar aquí. Ya van a entender por qué les hice esa introducción. El libro de Efesios capítulo 5. Vamos entonces a la parte número 2. Estamos hablando de las contaminaciones del templo en el tema de la Navidad. ¿Por qué no practicamos la Navidad? Uno, porque es una fiesta pagana y contamina el templo de Dios. Entonces ya entendió que templo de Dios, entonces somos nosotros, sí, pero luego nos juntamos y nos reunimos para alabar a Dios en un lugar físico, al que también le llamamos templo. Amén. Ok, Efesios capítulo 5 dice, vamos a leer desde el versículo, me gusta todo, vamos a verlo del versículo 1. Efesios 5:1. Vamos a leer todo este párrafo para que entender lo que Dios nos está diciendo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oiga, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, que si usted y yo somos hijos de Dios, ¿hay alguno aquí que todavía no sea hijo de Dios? Vamos a ver si es valiente y levanta la mano, que alguien que diga: yo todavía no soy hijo de Dios. ¿Quién cree que aquí que todavía no es hijo de Dios? Vale, da pena, ¿verdad? Ahora, se la voy a devolver yo de aquí para allá, más sabrosa. ¿Sabe cómo yo sé cuando usted no es hijo de Dios? ¿O cómo usted sabe cuando yo no soy un hijo de Dios? Sencillo. Si yo no me comporto a la manera como Dios se comporta, entonces no soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo de Dios se comporta como Dios manda. Todos los niños, los hijos desde chiquititos se quieren aparecer al papá y a la mamá. Yo lo he contado muchas veces de los niñitos, de las niñitas de a veces de un año y medio, cuando apenas comienzan a caminar. Una de las primeras cosas que les gusta hacer es meterse en los tacones de la mamá. Así aquellos grandes zapatotes, parecen payasitas, pero ahí van haciendo equilibrio y hasta se ponen una cartera aquí también y una diadema y hasta se le encuentran una pan de pintura, se pintan los ojos, se pintan los labios, se ponen una argolla por aquí, aunque sea un gancho de esos de prensar ropa, ese se cuelgan aquí y le dicen: mamá, mira, qué más bonito el artito mío. ¿Y en quién quiere que ha visto? A la mamá. Y los varones son iguales. El varón se pone los zapatos de nosotros, se mete un pantalón de nosotros y lo anda todo arriscado, pero ahí va con el pantalón del papá. Cabe él, la mamá y el tío, pero él cree que él es el papá. Y luego vienen y agarran y si encuentran la pistola del papá, se la colocan también. Y si no hayan la pistola del papá, se meten
palo aquí, ve, y dicen que andan el cohete del papá. Y le pregunta a alguien: ¿y usted quién anda imitando? A mi papá, dice. ¿Y? Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, ¿a quién cree que vamos a imitar? A Dios. Pero alguien podría salir de muy inteligente, porque inteligente viera como hay. Y alguien podría decir: hermano, pero yo cómo voy a imitar a Dios si nunca lo he visto, si yo no sé cómo Él se comporta. Le voy a dar dos respuestas. Uno, ¿quiere saber cómo se comporta Dios? Lea la Biblia. Ahí está cuál es el comportamiento de Dios. Y número dos, estudie cómo Cristo se comportó y sabrá cómo se comporta Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la manifestación física o visible del Dios invisible. ¿Quiere saber cómo es Dios? Sencillo, conozca a Cristo y usted ha conocido a Dios. Entonces alguien ahí ahora tendrá una respuesta y dirá: Dios mío, ¿yo cómo? Yo no veo que no estoy imitando a Cristo. Entonces ya te respondió: todavía no es hijo de Dios. Entonces tiene que dar ese paso. Entonces volvemos a comenzar el verso 1, porque ya tenemos aquí un gran problema con el verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces tenemos que imitar a Dios. ¿Cómo imitamos a Dios? Imitando a Jesucristo. Una de las cosas que Cristo hizo cuando vino a la tierra fue entrar al templo y echar fuera a todos los que lo contaminaban. Botó las mesas con las que hacían negocios. A mí mira cómo me gustaría entrar a ciertas iglesias y darle toda la vuelta a todas las mesas donde venden empanadas, baleadas, pollo frito, pollo con tajadas, carne asada y un montón de sinvergüenzadas. Me gustaría entrar a otras estos días de diciembre, irles a botar el árbol de Navidad, irles a botar el 24 de diciembre el chancho que se están comiendo y las mesas llenas de pan y de tamales. ¿Por qué? Porque eso es contaminación. Porque eso no lo ha mandado Dios. La Biblia dice claramente que no podemos participar de la mesa del Señor y de las mesas de los demonios. Entonces, hay dos mesas, la del Señor y la de los demonios. Y la del Señor tiene que ser una mesa limpia, sin contaminación, donde lo que exista ahí es solamente lo que Dios ha ordenado. La mesa de la que se tiene que participar y en la que Dios respalda es donde se participa del pan y del vino. Nada más, no le meta más, porque eso ya es invento de hombres. Así que sigo, ya me estoy enojando. Dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nótese lo que viene. Aquí va a empezar a decirnos cómo se comporta un hijo de Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y no está hablando de santos el que está ahí atrás, está hablando de los que se han consagrado a Dios. Ni palabras deshonestas. Oiga, si somos cristianos, si somos creyentes, si decimos que somos hijos de Dios, ni palabras deshonestas. ¿Y qué tiene que ver, va a decir alguien, todo lo que está leyendo con la Navidad? Tranquilo. Estoy primero refiriéndome a cómo cuidar el templo físico, tu cuerpo, tu vida, donde habita Dios. Entonces, ¿qué lo contamina al cuerpo? Lo contamina la fornicación, lo contamina la inmundicia. Y alguien diría: ¿y qué es inmundicia? Es todo lo que ensucia lo sagrado de Dios. Por ejemplo, Hebreos 13:4 dice: sea sobre todo honroso el matrimonio. Pero luego dice: y el hecho sin mancilla. Entonces, cuando en el hogar cristiano se practican cosas fuera de lo que Dios ha ordenado, cuando en la relación de hogar se hacen cosas, yo leo, hermano, y veo ciertas cosas de gente que de pronto hace consultas como:
Y algo, no, eso no es aquí, hermano, pero me lo dicen gente de otros países que me manda mensajes. A veces me dice: pastor, fíjese que mi esposa dice que quiere tener un trío. ¿Será posible? Le digo yo: si es el trío Los Panchos, sí se puede, aunque eso yo creo que ya se murieron. Pero no está hablando del trío Los Panchos, hermano. Está hablando del trío de que si puede meter otro hombre en la cama junto conmigo. O sea, conmigo no, ¿verdad? Junto con el esposo de ella. ¿Será, pastor, que le puedo complacer a mi esposa? ¿Ella quiere tener un trío? ¿Y es que su esposa que la sacó de algún prostíbulo o qué? No, si me casé hasta por la iglesia evangélica con ella. Pero es que nunca se convirtió esa diabla, hermano. No se puede, eso no se puede. Entonces hay cosas que traen contaminación. De pronto, otra persona puede preguntar: hermano, ¿será que así en el matrimonio, entre mi esposa y yo, si estamos de acuerdo, será que debemos ver una película pornográfica antes de acostarnos para motivarnos, para levantar la adrenalina? Ahí nos faltará el que le diga: sí, hombre, si eso usted consagre la película y dele viento. No, señor, eso es contaminación, eso contamina. Alguien podría decir: hermano, será malito que yo a veces cuando voy de viaje, en un viaje largo, lleve una musiquita en el radio ahí, lleve la musiquera. ¿Qué de malo puede ser, pastor, que de vez en cuando escuche una musiquita que contamina? Estoy hablando del templo que es usted y yo. Pequeñas cosas que contaminan. Entonces, la palabra de Dios nos dice que ni fornicación y nada de inmundicia, todo lo que para Dios es inmundo, lo que Dios rechaza, lo que Dios repudia, tiene que estar lejos de nuestra vida, que somos el templo de Dios. Entonces dice tampoco avaricia. Hay gente que es avarienta, codiciosa. Por ejemplo, mire los cultos de hoy, de entre semana, ahorita en estos días de diciembre, hermano. Si casi que solamente llega un momento que quizás solo mi esposa y yo aquí. Bueno, bendito Dios que están todos ustedes. Digan amén para que la gente sepa que ahí están. A ver, para que no digan que estoy solo, porque hay gente que dice que ese pastor está político. No, si ustedes son muchos haraganes que quedaron en la casa, pero aquí hay gente que hay en la iglesia siempre. Pero hasta allá a la casa les mandamos este mensaje: no apague el televisor si usted es del Palacio del Rey. Y si no es del Palacio del Rey, tampoco lo pague, porque aquí le damos parejo a lo que le caiga. Pero la verdad, hermano, es que hay contaminaciones en la vida de muchos. Porque uno llega a visitar hogares, y cuando llega a visitar hogares se queda y se va. No, yo por eso cuando voy a un hogar no aviso. Y cuando uno va cerquita, se oye allá adentro cuando santísimo Dios, dice uno: será el vecino del otro lado, va a ser. No, ¿cuál vecino del otro lado? Me vaya a pasar como un día que vamos a hacer un culto donde una hermana, eso no era hermana, sería esa, menos ni prima es. Pero ella decía que hermana, venía aquí y vamos a hacer el culto, hermano. Y entonces vengo yo y no había quien cantara. Y digo yo: bueno, aquí estamos donde la hermana, y lo más seguro en el equipo de sonido, el disco que tiene ahí tiene que ser cristiano. Y vengo yo de metiche, hermano, que eso nunca, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer porque alguno me puede volar la mano, porque va a decir: eso no se hace. Pero yo, hermano, a la confianza le apreté el botón a la cosa del equipo de sonido. Ahí, hermano, viera lo que salió. Mejor ni le digo que salió. Contaminación, inmundicia, hermanos. Yo miraba que aquella hermana no hallaba cómo hacer para salir de la cocina, hermano. Y hermana, vamos a comenzar el culto. No, es que todavía estaban haciendo no sé qué, decía, para darlos a nosotros. Mentira, que no hallaba cómo salir, era. Entonces, hay gente, hermano, que no limpia su casa de contaminaciones, de inmundicia. Avaricia,
gente que cree que quiere hacerse millonario de un día a otro. Dice, ni palabras deshonestas, ni palabras deshonestas. Yo te pregunto, la Biblia dice claramente en el libro de Santiago que de una misma fuente. Usted nunca ha metido la boca en la llave y que se sienta que el agua bien dulcita y al rato le sale una bien amarga. No, Señor. O es dulce o es amarga. Dice Santiago que de una misma fuente no puede salir bendición y maldición. No podemos decir que somos cristianos si todavía tenemos una boca, pero como la de... no le digo de quién. No se puede. Tiene que cambiar hasta nuestro vocabulario. Tiene que saber lo que hablamos, lo que sale por nuestra boca. Tiene que tener un control. Y cuando se le salga una palabra, hermanos, una palabrita que no es correcta, autorice a la persona que ande cerca con usted. Dígale, cuando mires que se me sale una así, pero pame una trompada, aunque sea. Y si usted viene y dice, pero vaya y me da muy duro, entonces usted solito péguesela. Y verá que usted dice, no vuelvo a decir una mala palabra porque me di duro en esta vez. Entonces hay que tener un control. Hay gente que no deje esas palabras soeces, esos grandes insultos. Y son cristianos supuestamente, pero cuando se enojan tratan de hijuetar a cualquiera, hermano. Le sacan a pasear a la mamá, al otro. A veces se pelean con el propio hermano y le dice hijo de tantas, y no se recuerda que la mamá de aquel es la misma mamá de él. ¿Y? Entonces yo no puedo estar entre un cristiano. Tiene que tener un control. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Estas son cosas ya muy graves que no convienen, sino hacer bien acciones de gracias. Porque sabéis que esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra. Esto aquí que quería llegar. Nótese que la fornicación, la inmundicia, cualquier cosa de las que le mencioné anteriormente y muchas más, o la avaricia, dice que lo compara con el pecado de la idolatría. Entonces hay gente que dice, es que allá los católicos que sí son idólatras con ese montón de muñecos. No, hombre, si entre los evangélicos tenemos unos más peores de idólatras, porque son avarientos. Idolatran el peso que se van a ganar. Viven en inmundicias. Ya le repito, aquel no tendrá en la casa una muñecota así de grande de la Santa María y de la San Mercedes y de la San Juana, pero sí tiene un disco de Los Temerarios, pero sí tiene uno de Luis Miguel, sí tiene uno de Thalía y de Shakira y de ¿quién más? Ayúdeme usted que le gusta la música. Cayeron algunos, pa. Sí, hay personas que dicen que se convierten a Cristo y agarran los discos de Los Temerarios. Me acuerdo que con este me enamoré del perro este que tengo marido. No, este no voy a botar, lo voy a guardar por aquí, sin algún día lo vuelvo a ocupar. Y agarra luego el de los Bukis. Ay, tú los Bukis, Marco Antonio Solís. Y hasta se acuerda, si me recuerdas, amor. Ay, no, si es que aquí está, si me recuerdas, amor. ¿Y qué tal se va el fregado este? Cada vez, no, esta canción me va a consolar. Este también lo guardo. Cuidado. Entonces algunos no tienen una muñecota así de grandota de la Santa María, como le estoy diciendo. Pero si le vamos a hurgar la casa, ahí todavía tienen los discos de allá de los 70. Ahí tiene todavía la del peluquero. Peluquero que es Salvatrucha, Aniceto Molina, con el sombrerito. Todavía, y la gorra no se me cae.
la brujita, el gallo mojado. Y alguien dice, pastor, no, hombre, esa era la música de mi tiempo. Si yo, ¿quiénes me ven? Yo soy más viejito que ustedes. Entonces, mire, esos pequeños detalles, unos simples discos, son idolatría, porque eso es inmundicia dentro de su casa. Y es más pecado que tener una muñeca de la Santa María. Porque usted dirá, no, hermano, más pecado será tener una muñeca. No, porque el que la tiene, la de Santa María, por lo menos la tiene a la luz, donde todo el mundo lo vea. Pero hay muchos de los cristianos que las tienen escondiditas las cosas. Ahí algunos son cristianos, vienen aquí al culto, pero en la cartera todavía andan la oración de San Judas. Todavía andan la oración ¿de quién? La de los chocos, ¿cuál es? La de los ciegos, la Santa Lucía. Entonces, usted va a algunos lugares cristianos y se mete atrás de la puerta y una gran herradura todavía ahí encima de la puerta, una herradura, un herraje, dicen allá por mi pueblo. Y le vuelve para ver para allá y un gran ¿cómo le dicen los ajos? En un gran colocho de ajos de ahí. Una trenza de ajos allá en aquella, aquí la herradura, y le hace a la otra puerta y una gran mata de rudas ahí para que fueran de marihuana. Y son cristianos, hermano. Entonces se da cuenta que idolatría no solamente es tener allá a San Pedro y a San Martín de Porres. Idolatría también es tener cualquier cosa que contamine su hogar, que a Dios le repugna. Y hoy que vayamos esto brevemente en Ezequiel, a muchos les va a caer fuerte. Entonces dice que el pecado de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia es idolatría. Entonces hay que ir sanando eso, hay que ponernos pilas, hay que ir saliendo de esas cosas. Y yo aquí hago un paréntesis, porque de pronto hay personas que están en la iglesia, que están en una relación, que no están casados, y entonces algunos se sienten hasta incómodos, se sienten mal y dicen, bueno, y aquí me cayó duro a mí. Pero este término no está hablando de personas que por el hecho de que tienen un hogar, tienen una familia y que no están unidos por un vínculo matrimonial legal. No, aquí está hablando de las personas que no tienen una vida, un hogar que respetan. Está hablando de aquel hombre y de aquella mujer que hoy se acuesta con Juan, mañana se acuesta con Bernardo. O sea, tiene uno para cada día de la semana. Así de sencillo. Una mujer para el sábado, otra para el domingo y otra para el miércoles. Está hablando de las personas que son promiscuos. La persona que no, y yo con esto tampoco, no voy a ver que en la televisión alguien me diga, pero hermano, fornicación es fornicación. Estoy hablando, hermano, que una persona que tiene un hogar de 15 años, de 20 años, tiene una misma esposa, con ella tiene 3 hijos, 4, 5 hijos, ya eso ya ni siquiera le podemos llamar fornicación, eso es un hogar. El problema es de aquella persona, hermano, que hoy está con una mujer, le puso un hijo, le pegó un hijo, el siguiente año viene con otra, el tercer año viene con otra, y a todas las manda como Gabino Barrera, con 2 hijos, y no tiene una vida marital estable, no tiene una relación estable. ¿Me ha entendido? Bueno, yo creo que esto como que no los convenció mucho. Dice, esta persona dice que tiene estas prácticas idolátricas, tiene que ninguno de estos, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Oiga, entonces hay hijos de Dios obedientes y hay hijos de Dios desobedientes. Entonces hay unos que ni siquiera son hijos de Dios, ya lo vimos en el verso 1. Pero entre los hijos de Dios hay hijos de obediencia y de desobediencia. El que es hijo de obediencia es aquel que cuida, respeta, obedece,
las leyes de Dios. Entonces, si una iglesia o un cristiano practica todas estas cosas que vimos antes, y alguien dice, no, pero es cristiano, va a la iglesia, ofrenda, diezma, hasta predica, pero bueno, sí, es hijo de Dios, sí, pero es un hijo en desobediencia. Y aquí tenemos claramente que dice que el que es hijo de desobediencia no tiene herencia en el reino de Cristo ni en el reino de Dios. Así de sencillo, está en el verso 5. Al contrario dice, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, si alguien tiene avaricia, es avaro o avaro, entonces hay que ir despojándonos de la avaricia, hay que irnos despojando de ese materialismo para agradar a Dios. Si alguno tiene estas cosas que le acabo de mencionar, que son cosas inmundas en su casa, yo nunca me olvido una vez cuando, no, tal vez no voy a mencionar el nombre porque puede que hay gente, mañana llegarían al trabajo de la persona que le voy a contar el testimonio y quizás hasta reírse de ella, o de él también. Pero me acuerdo cuando en el hogar de unos hermanos, que aquí están hoy, este hermano lo agarraban unos demonios bien raros, y a mí me tocó ir a medianoche a orar para reprenderle al diablo, pero en eso me quedé viendo en las paredes, y la hermana de años, hermano. Claro, no de aquí, sino de otro lado, donde nunca enseñan las cosas como debe ser. Y empecé a ver que tenía un montón de cosas, diseños raros, hasta una vara como una serpiente, unas lunas, unas estrellas raras, unos cualquiera diría, eso qué cool, es un cuadro. ¿Qué tiene de malo eso? Mucho. Detrás de eso se esconden espíritus inmundos que atacan, que dañan, que hacen presión. Tienen que ver con identidades espirituales de maldad. Y entonces yo vine y tomé todo eso y me lo traje. Y yo no puedo decir, porque estoy en televisión, no puedo decir el nombre de los hermanos, pero cuando terminemos yo se los digo y pregúntenle y díganle, hermanos, ¿vieron alguna diferencia después de eso? Y le van a decir, sí, lo vimos, ¿verdad? A la cámara no la va a tomar, pero yo le digo, ¿verdad que sí? Y le puede ser así y no hay problema. Hay cambios. Pequeñas cosas como esa, hermano. Sin saber podemos estar metiendo la inmundicia en la casa. Y hay personas que por eso de pronto dicen, ¿por qué en la casa todo es tan raro? Miren, yo les puedo mostrar un video, ahí lo tenemos en el teléfono creo todavía, que nos mandaron de Costa Rica, cuando todavía estaba Yoso allá. De pronto, en la casa de una hermana de Suyi, había una muñeca. Y esa muñeca, de pronto, comenzó que la miraban en un lado. Y cuando acuerda no estaba ahí y aparecía allá. Y de pronto la ponían en un lugar alto y aparecía en el suelo. Y si no, entonces la dejaban en el suelo y aparecía en un mostrador. Y entonces nos llamaron a nosotros, que estaban asustados. Ahí está el video donde yo les dije, métanle fuego. Fueron y la pusieron en el solar y le metieron fuego. Si usted duda, al final le enseño eso. Pero se escuchan los gritos que pegaba alguien cuando la muñeca se estaba quemando, pero unos gritos despavoridos.
No me quiero quemar. Horrible. Y ahí está la voz de Dios donde le decía, mira cómo le hace, mira, se le mueve el ojo. Horrible. Una muñeca. Y esto no es porque vi la película del Chucky o del Chucky. No me gusta ver las cosas. Muere perra. No se quema, cuídate. Te diré que sucede. No me gustas. No creo que debamos seguir viéndonos. Ve cómo se le mueve la patilla. Soy yo, le tiemblan los ojos. O como que le brillan. Es una realidad, hermanos, que a veces no sabemos allá donde crean estas cosas para dañar a los niños. Hay empresas, hay fábricas que son satánicas, que hasta diezman, y no diezman el 10ª parte, sino que entregan el 20, el 30, el 40% de las utilidades, de las ganancias a la iglesia satánica que hay en el mundo. Y que cuando crean esos millones y millones de juguetes, los consagran a Satanás y le dicen, cada niño que reciba un juguete de estos. Por eso es que yo les aconsejo, hermanos, nunca le compren a sus hijos varones pistolas, porque van creando en ellos una influencia de matar, de violencia. Otra vez al Cesarito, cuando vinieron de Costa Rica, que no sé si fue cuando vino mi suegra el año pasado, y lo que le traían de regalo era una pistola, y yo la agarré y la boté por allá, y a los días por ahí la volví a ver dónde la fueron a encontrar, hasta que la deshice. ¿Por qué? Porque hay gente que a veces no entiende que detrás de cosas, detrás de objetos que tienen un origen, el problema es cuál es el origen que tiene. Hay que reprender eso, hay que sanarlo, hay que sacarlo de nuestros hogares. Entonces, así como le estoy diciendo, a veces hay en la casa, hay insignias que son satánicas, hay símbolos que son satánicos. En la predicación del domingo yo les ponía de ejemplo lo que pasó en el avión que cayó en Colombia, en el avión siniestrado, el avión accidentado. Aparte de que el problema fue un descuido del piloto que no cargó con combustible el avión, pero no puede ser tanta coincidencia que ese avión, el nombre de ese avión es el nombre de una diosa griega, pagana y diabólica llamada Lamia, que su cuerpo es una serpiente, parte de la cintura para arriba es una mujer, como parecida a las famosas del mar, ¿cómo le llaman? Las sirenas. Las sirenas es porque los griegos tenían tantas ideas de cosas. Entonces las sirenas es que son cuerpo de pescado, de pez, sería, porque pescado es cuando ya lo pescan, cuerpo de pez, y de la cintura para arriba es una mujer hermosa, y aquellos pechotes, pelos largos, labios bien, o sea, las dibujan como una belleza de mujer convertida en mitad pez. Eso es una sirena. Pero Lamia es una que tiene un cuerpo de serpiente y la parte de acá de mujer, al igual que el centauro. El centauro es otro ser mitológico griego que tiene la mitad de animal como un caballo, y de aquí para arriba es hombre. Entonces tiene brazos, manos de hombre, boca de hombre, cabeza de hombre, cabello de hombre, pero todo el cuerpo es de un animal, con un caballo. Mire qué cosa más horrorosa. ¿Y qué pasó con ese avión Lamia? Cayó en Colombia y se mataron una exageración de gente, no sé, 70, no sé cuántos. Y entonces eso estaba relacionado. O sea, ¿por qué ese avión con ese nombre? Y de hecho que todos los que iban a ir eran gente joven, y esa es la tradición pagana, de que esa era una diosa que le gustaban los jóvenes y que los devoraba, los hacía de ella, y como no podía tener una relación sexual con ellos,
porque el cuerpo no tenía de aquí para abajo, sino que era una serpiente. Entonces ella se sentía rechazada por los jóvenes porque ella se enamoraba, según la historia, no es bíblica, claro, es historia de mitología griega. Pero entonces, como ella se sentía rechazada por los jóvenes, porque ella se enamoraba, les declaraba su amor, pero ella mantenía su cuerpo escondido. Por eso es que en las ferias, ojo para los que van a las ferias, en las ferias se acostumbran a traer también y meten en un cuarto encerrado la mujer serpiente. Y la gente entra a ver y paga para ir a ver la mujer serpiente, no sé cómo es que le llaman. Y ahí sale aquel montón de gente pegando gritos donde sale la mujer serpiente. Me asustan, pero ¿qué es eso? Eso es truco, eso no es que sea cierto. Pero la mía era eso, escondía su cuerpo de aquí para abajo. Lo escondía, por ejemplo, en el agua, por poner un ejemplo. En una cama se escondía, enrollaba el cuerpo debajo de la cama y el hombre miraba qué belleza de mujer. Pero cuando esa belleza de mujer lo seducía y lo hacía venir a la cama, ella empezaba a subir sobre aquel joven, y cuando el joven se emocionaba y bajaba sus manos para tocar, usted sabe lo que son los hombres, ¿verdad? Y encontraba que era una serpiente lo que había ahí para atrás, y entonces la rechazaba. Y donde la rechazaba, entonces la mujer sacaba sus colmillos, sacaba sus garras con su cola, agarraba al joven hasta que lo trituraba, lo asfixiaba y lo mataba, y luego se lo comía. Esa es la historia de ese tipo de entidad satánica. Y seguramente, no lo sé, eso no lo puedo yo asegurar, ese hombre dueño de esos aviones quizás no sabía la historia, o quizás sí lo sabía, pero ahí están las consecuencias, ahí están los resultados. No puede ser tanta coincidencia. Por eso le digo, hay que tener mucho cuidado de lo que nosotros hacemos y qué es lo que traemos a nuestra casa. Entonces, por eso este tema de la Navidad nos llama la atención. Me interesa enseñarlo. ¿Por qué? Porque es un culto pagano. Eso no es cristiano, no está en la Biblia. No lo podemos meter ni a nuestra casa y menos a la iglesia. Amén. Dice verso 7: no seáis pues partícipes con ellos. O sea, nos llama a nosotros a no ser partícipes de los que hacen estas cosas que anteriormente les acabo de mencionar. Porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Oiga, dice, en otro tiempo erais tinieblas. Nosotros andamos tinieblas. Yo me acuerdo de las Navidades, hombre. O sea, yo anduve en tinieblas igual que usted. ¿Por qué? Porque en el tiempo que andaba yo en oscuridad era igual. No, hombre, uno de 24 había que encargar la carne desde un mes. Hay gente que la Navidad anterior encarga la carne del otro año. El otro año ya sabe, cuidado, me vende la costilla. Tiene que guardármela, y todos los meses le acuerda. Cuando es enero le dice, acuérdese que para diciembre me tiene que guardar la costilla. Entonces eso es oscuridad. Cuando ya nosotros tenemos a Cristo en el corazón, usted se come algo cuando usted puede. Usted no está esperando, hermano, el 24 y el 31. Hay gente que le echa duro todo el año y dice, el 24 me voy a dar una estrenada. Hombre, el 1 de enero anda buscando el pantalón, la camisa, la cuelga en un gancho y ahí está, y va de verla. A veces el sábado una buen día para ponérselo y dice, no, porque esa es la mudada de Navidad. Esa otra es la Navidad del 31. Ajá, y si se muere el 15 de diciembre, se la pone otro, porque ya no, oiga, porque hay algunos que ni se la ponen cuando se muere, porque si no, está nuevita y la vendemos después cuando lo enterremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oscuridad, hermano. Si usted tiene dinero en marzo y quiere comprarse un pantalón, cómprelo y póngaselo, porque no está seguro si va a llegar hasta diciembre. ¿Qué tal en mayo se muere? Si tiene hambre y tiene ganas y se le anda por el mercado y usted ve una carne ahí sabrosa y usted, no hombre, pero es que esa sería buena, los chicharrones de Navidad. No hombre, cómasela en junio, en julio, cuando usted tenga los reales, porque es posible que en diciembre no tenga nada. Y hay gente que ahí anda en diciembre con el tele en la espalda, mire, va buscando la casa de empeños. Dice, voy a empeñar el tele porque yo puedo quedarme sin los tamales, no puedo quedarme sin el estrene, no puedo. Oscuridad. Pero cuando usted le alumbra a Cristo, hermano, para mí no hay Navidad, no hay 31, no hay Día de la Madre, ni del Padre, ni del cumpleaños, ¿sabes? Me acuerdo.
Aleluya. Entonces dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Oiga, comprobando lo que es agradable al Señor. Un verdadero hijo de Dios comprueba lo que es agradable al Señor. La gente debería preguntarse, ¿un árbol de Navidad le agradará al Señor? Mire, ¿cuánto cuesta un árbol, hermano? Le voy a poner ejemplo de dos cosas. Si va y compra uno de esos de plástico que venden en las tiendas, hombre, le cuesta 1000 empiras para arriba, el más chiquitillo. Estamos hablando de más de $50. Mejor tráigalos de ofrenda aquí a la iglesia, hermano, para el canal de televisión. ¿Cuánta gente alcanzamos nosotros con el trabajo que hacemos? En vez de que le vaya a regalar el dinero solo por tener un árbol gastando corriente ahí, cada rato le puede agarrar un circuito y se le incendia hasta la casa. ¿Sí? Eso cuesta dinero. Entonces alguien dirá, no, hermano, si yo me voy ahí al bosque más cercano y le doy vuelta al primer pino que me encuentro, usted es un degenerado, está destruyendo la creación de Dios. El aire que produce ese árbol, alguien lo necesita. Por eso estamos viviendo como vivimos, porque la gente le dio vuelta a los bosques. Imagínense, cada Navidad, ¿cuántos árboles pagan los platos rotos? ¿Qué culpa tienen ellos, hombre? Y es tiempo que abramos los ojos y que los humanos nos volvamos gente, porque la mayoría de los humanos somos peores que los animales. No es justo que andemos. Hay gente que trae unos árboles que en camión nos van a traer. Ahí vienen con aquel gran arbolote. ¿Cuántos años le costó a la tierra y al sol y a la lluvia derramar lluvia sobre ese árbol? A la tierra estarlo sosteniendo, alimentando, al sol dándole la fotosíntesis, para que después de 15 años llegue alguien y le meta la sierra solo porque le quiere meter un montón de pelotas y chibolas y luces por todos lados. No, hombre, hay hasta cristianos, pastores, hermano, haciendo eso. Hermanos, si va a gastar en un árbol, hermanos, pastores de otras iglesias, mándenme esa ofrenda, que aquí lo ocupamos para seguir predicando a Cristo, que lo vamos a invertir bien y no lo vamos a meter en un árbol. Y si fue a cortar un árbol de esos de que le acabo de decir, vaya, siembre 100 entonces. Pero eso no hacen, sembrar no siembran. Entonces dice, verso 10, hay que comprobar lo que es agradable al Señor. Y si alguien se da cuenta y encuentra que Dios prohíbe ciertas cosas, no las practique. Dice el verso 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Repito, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué más dice? Sino más bien reprendedlas. Lo repito, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Por qué es una obra infructuosa? Vea lo que le voy a decir. Una obra infructuosa es una obra estéril. Una obra infructuosa es aquello que no da fruto. Las cosas de las tinieblas no dan fruto. Por ejemplo, alguien corta un árbol este año, el siguiente año de cortar otro. Esa práctica de la Navidad, todos los años están, yo no sé a qué fecha matan al Señor, pero no lo matan en marzo o en abril. Lo hacen nacer todos los 25 de diciembre y en marzo lo matan en la Semana Santa. Ahí lo andan crucificando otra vez, colgándolo de una cruz, y en diciembre lo vuelven a resucitar. Nació el niño Jesús.
Eso es obra estéril, porque nunca crece ese niño. Nace en diciembre, lo matan en abril y lo vuelven a traer al mundo en diciembre. No, Señor. Una sola vez nació Cristo sobre la tierra, y una sola vez murió, y una sola vez resucitó. A eso no se repite nunca más. Nació una vez, murió una vez y resucitó otra vez. Y una vez volverá por nosotros. Pero en usted, en mí, en mi corazón, en el suyo, nació también solo una vez, y tiene que crecer en su vida. Usted no puede estar de aquí todos los domingos viniendo a ver si nace el niño Jesús en usted. No, Cristo tiene que vérsele su carácter a usted, tiene que madurar, tiene que crecer. Ya no tiene que ser el mismo. Ya no lo pueden embobar con bolitas de Navidad. Pero hay gente que nunca le crece ese niño. También es infructuosa la obra en la vida de él, porque nunca hay crecimiento. Hay gente que uno llega y le dice: hermano, ¿y usted cuántos años tiene de ser cristiano? Hombre, si te son 30 y todavía pone el árbol ahí y hace el nacimiento. Sí, hermano, si es que eso no es malo. Eso Dios no se enoja. Hombre, en 30 años nunca ha leído la Biblia. No participé de las obras infructuosas, o sea, no dan fruto, nunca crecen, nunca hay nada bueno. Ahora regresemos a Ezequiel, que aquí viene lo bueno. Eso era solo la introducción. Claro, somos pocos los que nos atrevemos, hermano, a tocar estas cosas. Ahora va a entender Ezequiel mucho más de lo que ya lo entendemos. Yo le expliqué en la primera parte lo que sucedió cuando Ezequiel, Dios le mostró esta visión. Capítulo 8. En el 6º año, dice, en el mes 6º, verso 1, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo era fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas. Ya le expliqué que las guedejas es como un mechón de cabello. Me tomó por el mechón de mi cabello, de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Esta fue la primera parte. Hablé de la imagen que fue puesta en el templo de Dios. Miren, cuando leí esto yo me quedé espantado. Lo voy a llevar al libro de Números, capítulo 5, y va a haber algo aquí sorprendente. Esto es para aportar a lo de la enseñanza anterior. Dice el verso 11: ley sobre los celos. Ley sobre los celos. O sea, Dios sabía que el hombre podía, o la mujer, padecer en algún momento de celos. Dice: también Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él, está diciendo que ella le falló al esposo, pero el esposo no se dio cuenta, pero él comienza a sospechar, dice, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Si este hombre comienza a decir, es que tú me has fallado, y aunque ella no lo hubiera hecho, sigamos. Verso 15. Se durmió el operador. Entonces dice: el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada
no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Déjenme un poquito ahí. Dice, repito, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda. ¿Cuál era la ofrenda? La 10ª parte de un efa, o sea, como quien dice, de una cubeta de harina, la 10ª parte, déjalo ahí, de una cubeta de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, no había que poner en la harina aceite, el aceite era símbolo del Espíritu Santo. Ni pondrá sobre ella incienso, el incienso era símbolo de oraciones, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria, dice, el pecado. Ok. Dice, cuando alguien tenga celos, cuando alguien sienta que los celos lo atacan, que algo se le metió un espíritu ahí, dice, entonces va a traer una ofrenda y va a ir al del sacerdote. O sea, va a pagar por la culpa de haber sentido esos celos, porque ofendió a su esposa, porque no le ha fallado. Entonces la esposa le dice, no hombre viejo, si es que eso es idea tuya, es el diablo que se te metió, yo no te he fallado. Mira, te lo juro como hacen algunas, pero te lo juro por mi madrecita santa, que yo no he hecho nada. Y el hombre al final se convence y dice, bueno, está bien, perdóname. Entonces dice ella, no, vamos donde el sacerdote. Y allá donde el sacerdote vas a pagar una ofrenda para que te perdone Dios por ese pecado. Entonces dice Dios, la ofrenda que traiga es harina de cebada. No me le coloque aceite, porque eso es símbolo del Espíritu Santo, porque en esos celos no tiene nada que ver el Dios ni el Espíritu Santo. Esos celos vinieron del diablo. Eso no es correcto, dice Dios. Tampoco me le pongan incienso para que esa ofrenda me las manden a mí al cielo. No, Señor. No tiene nada que ver conmigo, dice Dios. Lo que tiene que hacer este hombre, dice, es entregar esa ofrenda de harina allí, y allí hacer un tipo de juramento diciendo, no me vuelvo a acordar más de esto que te acabo de acusar. Y tú, mujer, mira ante el sacerdote aquí, prométeme que me perdonaste y que ya. Y entonces ahí era lo que Dios había puesto como regla. Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a ver. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Este se llama el Cántico de Moisés. Moisés comienza a cantar de esta manera, verso 1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Esto lo está cantando Moisés para que el pueblo lo escuche. Y comienza el cántico de lo que Israel ha hecho y lo que Dios ha hecho. Goteará, dice, como la lluvia, mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Hombre, le está hablando a los hijos de Israel. Y así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Oiga. Ese Moisés no se andaba midiendo mucho, hermano. Repito, verso 3, para adelante de nuevo. Recemos, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, Él es justo y recto. Recuérdense cómo comenzamos esta enseñanza en Efesios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Aquí nos dice características de cómo es Dios y cómo se comporta. Dice que Dios es una roca, que Dios es inconmovible, que Él es perfecto, dice el verso 4, su obra es perfecta, todos sus caminos son rectos, Él es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, en Él no hay iniquidad.
Él es justo, Él es recto. Oiga, dice el 5, la corrupción no es suya, a Dios no lo puede sobornar. En enlaces que dicen que a Dios lo pueden sobornar, en enlaces dicen, traiga tanto que yo voy a hacer que Dios cumpla lo que usted le está pidiendo si me manda una buena ofrenda. No, aquí dice que Dios no es corrupto. Los corruptos están en la política, en el gobierno de Honduras. La corrupción no es suya. Oiga, la corrupción no es suya. De sus hijos, o sea, de los de la tierra, es la mancha. Él no tiene ninguna mancha. Oiga cómo llama a los de la tierra: generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Uy, mire. Hay unos que se enojan cuando yo predico así, pero ahí están las pantallas, mire. Pueblo loco e ignorante. Cristo Jesús. ¿No es Él tu Padre que te creó? Entonces, ¿por qué no lo obedecemos? Esa es la cosa. Él te hizo y Él te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo los le guió y con él no hubo Dios extraño. Oiga, dice Jehová, él solo lo guió por el desierto a este pueblo y no necesitó ningún Dios extraño que lo ayudara. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Está diciendo todo lo que Dios hizo con su pueblo. Le dio mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebistes vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces, o sea, tiró patadas. Jesurún, engordaste, te cubriste de grasa, o sea, tanta fue la bendición de Dios, dice. Tanto fue la bendición. Es un canto profético de Moisés. ¿De qué estaba hablando Moisés aquí? No de lo del desierto, estaba hablando proféticamente de lo que Dios iba a hacer con ellos en Canaán, la tierra de que fluía leche y miel. Pero le dice, luego que estés ahí te vas a sentir gordo, te vas a cubrir de grasa. Entonces, dice, el pueblo abandonó al Dios que lo hizo. Entonces, dice, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos. Aquí está el punto, mire, le despertaron a celos. Padre mío, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Oiga lo que dice el 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Oiga, dice que provocaron a celos a Dios. Entonces le voy a recordar nuevamente, había una ley para los celos. Es sin incienso, sin aceite, solamente harina de cebada. Tráigala al sacerdote, llévela al templo y arrepiéntase de sus celos enfermizos. Dígale al sacerdote que le haga un
exorcismo, dirían allá por allá en aquel otro lado, pero háganle un ritual con cuantas cosas Dios había dicho y sáquenle el demonio a este endemoniado que tiene celos. Estaba hablando de celos malos, de celos endemoniados, infundados. Entonces, cuando dice Moisés en este canto, ustedes hicieron todo esto con Dios, incluso lo provocaron a celos, es entonces donde viene Ezequiel, hermanos, y nos cuenta cuando él vio la abominación y dice, ¿qué dice que había en la mera puerta de la entrada del templo? Repitamos Ezequiel 8 en el verso 3. Al final, en las últimas líneas, ponémelo ahí en la pantalla, Yosa. Ezequiel 8, 3. Ok. Ezequiel 8, 3. Mire las últimas líneas. No sé si puedes mover el mouse ahí, el ratón o la cucaracha, ¿no? ¿Cómo se llamará eso? Donde dice, ok, desde ahí ve, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Entonces dice allá arriba, y el Espíritu dice, me alzó entre el cielo y la tierra, o sea, lo trasladó a Jerusalén y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. Estaba hablando del templo, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Entonces en la enseñanza anterior le expliqué que los israelitas le aplicaron a Dios la misma. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo son de ignorantes? ¿O cómo fueron de ignorantes? Por favor, por eso Moisés dijo, pueblo loco, ignorante, porque dice, como Dios dice que cuando a alguien se le mete los celos porque se inventa cosas, y los israelitas se encontraron en Canaán que los cananeos tenían un Dios para los celos, al que había que irle a pedir por favor que dejara de metérsele al celoso, y entonces le llevaban ofrendas. Entonces viene Dios y dice, cuando a alguien se le mete el diablo con los celos, va a venir un sacerdote, le va a traer una ofrenda de harina, pero cuidatititititito, me le echan una gota de aceite, que no tiene nada que ver con el cielo esto. Esto es pura diablura de aquí de la tierra. No me vayan a traer incienso y me vayan a mandar eso para allá arriba. Oh, no. O sea, diciendo Dios, yo no tengo nada que ver con esto. Es un asunto humano y diabólico, que aquí se acabe. Entonces vienen los israelitas y vieron la práctica en Canaán. Era diferente a la de la ley de Dios. Allá los cananeos no. Los cananeos llegaban donde el pichín hueso, donde el muñeco. Al muñecote que tenían, era un muñeco del Dios de los celos. Imagínense qué cara de haber tenido ese demonio tan feo, porque tenía que ser un demonio con cara de celos. ¿Alguien sabe qué es poner cara de celos? Que me la haga aquí. ¿Verdad que ha de ser bien feo? ¿Cómo se hace sentir un hombre endiablado cuando está celoso? Hay algunos que matan a la mujer de por gusto, hermano, y ellos no han hecho nada. Yo conozco mujeres también que le han cortado el asunto al esposo porque se les metió aquí, ve, que con otra te acostaste. Y los dejan sin nada por celos. Entonces los celos son peligrosísimos cuando son infundados por el diablo. Entonces los cananeos venían y cuando alguien estaba así, le decía a la mujer, se te metió el Dios ese horrible, ese Dios, hay que llevarle una ofrenda. Y entonces venían, iban a los templos del Dios de los celos y se arrodillaban ante el Dios de los celos. Y le decían al Dios de los celos, por favor, no vengo a decirte que ya no te metas conmigo, mira, aquí te traigo esto, te traigo el otro. Esa era la religión pagana. Los paganos, cuando oían que estaba tronando el cielo y oían grandes truenos, corrían a los templos a buscar al Dios de los truenos. Allá había otra estatua a la que había que llevarle una ofrenda para que ya no estuviera tronando. Si llovía mucho, había que llevarle una ofrenda al Dios de la lluvia. Si hacía mucho sol, había que llevarle una ofrenda al Dios sol. Esa era la cultura religiosa y pagana. Entonces vinieron los israelitas. Oiga, ver lo que me pareciera chistoso esto, pero fíjese que llegó un día en que dijeron, este Dios también se pone celoso cuando nosotros vamos a ver a otros dioses.
hay que aplicarle su propia ley. Y agarraron un muñeco de esos, del Dios celoso, y lo llevaron, hermano, y lo fueron a poner en la mera puerta del templo. ¿Para qué? Lo llevaron y lo pusieron en la mera puerta, como diciéndole a Dios, porque sabían que la presencia de Dios estaba al otro lado de la cortina. No, hombre, si poco les faltó que lo fueran a meter allá adentro. Era como diciéndole a Dios: usted está celoso, Señor. Vaya, tráigale una ofrenda al Dios de los celos para que lo perdone. Esa es una abominación exagerada. Exagerada. Vea el verso que le voy a leer. El verso 17 del mismo capítulo 8. Vea. Dice, y me dijo, está hablando Ezequiel, dice, me dijo Dios: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado de maldad la tierra. Se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Se lo voy a explicar, hermano, porque esto me causó más rabia todavía. Yo a veces me impresiono del amor de Dios y la misericordia. Pero ¿sabe lo que hacían los israelitas? Lo voy a explicar aquí con una hojita como esta. Tal que los que fumaban marihuana, tal vez que no se vayan a recordar de estas cosas. Habían unos montes especiales con los que hacían los inciensos, con los que esparcían a veces los perfumes que esparcían en el templo. Mire lo que hacían. Los israelitas sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Ellos decían, dos cosas pueden pasar: o la presencia de Dios está ahí atrás, aquí le tenemos al Dios de los celos para que venga también y se le humille, para que no esté de celoso. O otra, al traerle esta abominación, lo más seguro Dios ya se fue. Pero mire lo que hacían los israelitas. Llegaban al Dios de los celos, o a cualquiera otro de los dioses. Llegaban y le llevaban las ofrendas, se la ponían ahí al Dios de los celos, se hincaban, lo rociaban con las aguas especiales que preparaban, hacían unas mezclas y rociaban. Estoy hablando del muñeco. Alguien dirá, hombre, esto me suena parecido, yo me parece que lo he visto en otro lado. Sí, ahí lo ha visto, donde usted está pensando. Lo rociaban. Después que lo rociaban, hacían esto los israelitas, ¿ven? Se daban vuelta y miraban para donde estaba el lugar santísimo y le hacían así, ¿ven? Como diciendo, qué rico que huele. Olés, Señor, olés. O sea, era tanta la humillación y el insulto para Dios que dice Dios: aplican el ramo a sus narices. O sea, lo pasan delante de mí como diciendo, quieren que yo huela ese hediondez. Mire, hermano, qué paciencia la de Dios. Yo los hubiera deshecho a la primera. No lo soporto. Se pasaban eso, ellos lo olían y le retaban a Dios como diciendo, yo sé que ahí estás al otro lado. Era humillante. A ese grado llegaron los israelitas. Metieron tanta abominación y suciedad. Es lo mismo que sucede en la actualidad. Cuánta gente que no respeta el templo del Señor. No solo sino también físico. Meten cuánta diablura se les ocurre. Estoy terminando, ya es tarde. O sea, el último verso nos dice, el 18: pues también yo procederé con furor. Ya Dios está mandando la sentencia. También yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los escucharé.
Hermanitos queridos, hermano que me ves por televisión, que pertenece a otro lugar, y tú dices, es que en mi iglesia ahí eso es lícito, ahí se puede tener el arbolote, allí hacemos la cena navideña, allí hacemos la tamaleada, la chicharroneada, hasta nos metemos unos tequilas, y el mero en la iglesia dice que no es malo. Allí hay luces, ahí hay cohetes, ahí hay de todo. Nosotros sí celebramos la Navidad. Y Dios está de acuerdo porque no dice nada. No, ustedes también se están pasando el ramo entre la nariz. Pero llegará un día en que Dios va a decir, no va más. Hasta aquí les llegó la fiesta. Porque hay gente que piensa que como Dios no dice nada, ya de pronto no baja. No, si allí en el templo, ahí estaba adentro todavía. Y un día se salió de ahí y les llovió parejo. Yo por eso, hermanos, les digo algo. Yo prefiero, si fuera el caso, miren lo que se lo voy a decir, y ojalá que tome este es un dicho mío, pero yo prefiero pecar por estar en desacuerdo con esto, que pecar aprobando algo que me vaya a ir chuco, porque la Biblia no lo aprueba. La palabra de Dios nos dice que a Dios no le gusta que ensuciemos su templo sagrado, que nosotros seamos limpios, que no participemos de cosas horrendas. En la próxima vamos a hablar entonces ya de lleno sobre la práctica navideña, cómo se inició. Solo le voy a leer esto y con esto oramos. Regrese ahí a Ezequiel 8, por favor. Versículo 14. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Endechar significa llorar, estaban llorando a Tamuz. El verso 16 nos dice, porque en el 15 dice, vuélvete y verás abominaciones peores, mayores que esta. Verso 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Oiga, ¿a quién adoraban? Al sol. O sea, ya no estaban adorando al Dios que estaba en el templo. Dice que le dieron espalda al templo y adoraban el sol. Ahora mire el versículo 7. Dice, en el 6 le dice, vuélvete otra vez y mira para este lado. Dice el 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda la forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Nótese que dice que en unos habían figuras, en otra habían pinturas. Por eso le comencé diciendo, hermanos, aún un cuadrito, aún una pinturita que dice, sí, ¿qué de malo tiene esa lunita? ¿Qué de malo tiene ese escorpión ahí? ¿Qué de malo puede tener ahí esa hoja de marihuana? Hay gente que tiene hasta eso colgado en la pared, hay un dibujo de una hoja de marihuana. Ahí dice, no sé qué de malo tiene. No, hombre. Así habían hecho del templo de Dios. Ahí lo tenían lleno de pinturas, de dibujos. Luego dice que habían unos setellando a Tamuz, y luego dice que habían otros adorando al sol. Aquí está registrada la práctica de la Navidad de la actualidad. En esto, y lo vamos a estudiar en la próxima enseñanza del otro miércoles, donde el sol es a quien realmente le están celebrando esa fiesta. Es tan viejísima, tan antigua, que mucha gente lo hace
porque ignora estas cosas. Tal vez no, ustedes no lo logran, bueno, no sé, en la pantalla lo pueden tirar, pero no, tal vez no lo van a lograr leer. Pero dice aquí que Tamuz, en esto que voy a leer, mándalo a la pantalla si quieres. Dice ahí que Tamuz, esto lo estoy leyendo de historia, esto es una enciclopedia, la enciclopedia más creíble del internet, es Wikipedia. Dice: Tamuz era un ídolo trágico, oiga, un ídolo trágico, con lágrimas falsas, no eran ni lágrimas de verdad. O sea, así lo diseñaron el muñeco, en la estatua, con lágrimas falsas, a quien las mujeres iban en procesión a llorarle y a venerarlo. El hecho de que el judaísmo adoptara su nombre para uno de sus meses sugiere que su culto es reparable y se lo puede hacer sagrado, y con él toda la cultura de la depresión que brotó de él. O sea, los judíos hasta la actualidad todavía tienen en el calendario, en su calendario, para que mire cómo se mete el diablo, lo pagano, en la vida del pueblo de Dios. Lo voy a mostrar y ya aquí oramos. Ese es el calendario israelita. Ahí están los meses del calendario israelita. El mes de Nisan o mes de Abid, que es el primero. El mes de Iyar o Sib 2, el mes de Sivan, y hasta uno de los meses del calendario judío tiene el nombre de Tamuz. El mes de Ab, Etul, Tishri, y ahí van todos: Kislev, Tebet, Sabat y el mes de Adar, que es el último. Entonces, aún hasta en el calendario, o sea, cómo se propagó esta festividad satánica y diabólica, que aún a Israel se le metió, y luego lo trasladaron a la iglesia, si se puede llamar iglesia, pero a la institución católica, y ahí ellos lo adoptaron, y ahora a la mayoría de pastores en el mundo lo abrazaron también, y ya están celebrando la Navidad y celebrándole a Tamuz, un ídolo falso, un dios falso, un diablo revés y derecho, de arriba a abajo. Por eso es que les digo, hermanos, hay que conocer el trasfondo de la cultura, de la historia, para saber lo que hay detrás de algo. Detrás de esa festividad no está Cristo. Detrás de esa festividad lo que está es una entidad diabólica. Oremos.